¿Qué tal, amables amigos? Continuamos compartiendo el estudio del libro del Apocalipsis. Estamos en el capítulo 13, estamos estudiando a la segunda bestia. Ya estudiamos a la primera en los temas anteriores, vimos cómo fue que se desarrolló la Roma religiosa en la historia, cómo corrompió la pureza de la fe, cómo operó durante 1260 años, hasta el año 1798, del 538, una fecha profética explicada tanto en el libro de Daniel como también en el Apocalipsis. Y ahora estamos estudiando cómo surgirían los Estados Unidos de Norteamérica. Recordemos los pasajes del capítulo 13, 11 en adelante. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Mis amigos, ya hemos visto en el tema anterior 3 de los perfiles para ver que esta potencia se refiere a cómo iba a surgir los Estados Unidos de Norteamérica. Hemos visto el perfil profético, el momento histórico en que surgiría. En el año 1620 surgió mansa como un cordero, porque eran los cristianos que escapaban de las persecuciones, inclusive de Inglaterra, y encontraron en las hospitalarias playas de Holanda un refugio. Por eso es que el primer barco, el Mayflower, que partió en 1620 de Holanda, trajo ingleses, franceses y holandeses, que son los 3 idiomas más resaltados allí en aquel lugar. Y mis amigos queridos, hemos visto el perfil también geográfico, dónde iba a surgir. Hemos visto proféticamente, tanto en Daniel como en el Apocalipsis, todas las potencias anteriores surgieron del mar. Y cuando estudiamos las profecías hemos visto que el mar está representando a pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así surgían los reinos anteriores. Por ejemplo, cuando cayó el primer imperio universal que hubo en esta tierra, ¿verdad? Y surgió el segundo imperio universal, fue mediante guerra. Y así entonces Egipto, Asiria, después cayó Asiria con Babilonia, y después cayó Babilonia con los medo-persas, y después cayeron los medo-persas con los griegos, y después los griegos con los romanos. Así fue el viejo mundo, pero este surge en la tierra. Hemos visto el perfil también, ahí está en el tema anterior todo el detalle, y hemos visto inclusive el perfil filosófico, los 2 cuernos semejantes a lo de un cordero, ¿verdad? Que representa, ¿verdad?, la libertad civil y la libertad religiosa que mantuvo este país de la tierra. Hasta ahora se está manteniendo, pero vamos a ver que eso pronto terminará. Y hemos visto también, lógicamente, que representa a los 2 poderes políticos, republicanos y demócratas. Muy bien, pero hoy vamos a estudiar el perfil profético para ver por qué esta bestia tenía que quedar con las características que menciona acá, ¿verdad? Para ordenar a los moradores de la tierra. Vamos a ver que Estados Unidos tenía que quedar como la última superpotencia en esta tierra. Pero mis amados queridos, para que eso ocurra, no nos olvidemos que en toda la Sagrada Escritura y nuestro Señor Jesús y los apóstoles proclamaron el retorno de Jesús en gloria. Dios tiene un plan eterno, glorioso para salvar a su criatura, y este mundo quedó en total tiniebla desde que Adán y Eva pecaron, porque ellos perdieron la gloria que Dios les dio en la creación, a su imagen y semejanza, y el mundo quedó envuelto en tinieblas desde aquel entonces. Por eso vinieron el diluvio universal, vinieron todos los destrozos en Sodoma y Gomorra, y vinieron todas las maldades que el hombre ha hecho en la faz de la tierra. Nadie que estudie historia, ¿verdad?, puede negar que siempre la humanidad se ha debatido en lo mismo. Guerra, muerte, sangre, corrupciones, inmoralidades. Eso ha sido algo tremendo en toda la historia de la humanidad. Pero Jesús vino a devolvernos lo que es la vida eterna, y eso será cuando Él retorne en gloria y majestad. Pero en la fase final, esta potencia, fíjense en ustedes hacia dónde va. Leamos primero los versículos que van desde el versículo 14 en adelante. Dice: engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tenía herida de espada
y vivió. Y si notan, el versículo 12 dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Esto no es político, es adoración, es religioso. Noten, los protestantes de Estados Unidos, ¿por qué se le llama imagen de la bestia? Cuando nosotros estudiamos al poder religioso del papado, al haber perdido, ¿verdad?, el poder espiritual al casarse en Roma con el paganismo y surgió el sistema católico romano, ellos se autoproclaman que son la Iglesia Apostólica primitiva. No, porque la profecía mostraba que en los primeros siglos iba a corromper la fe en Roma. Este sistema que surgió, ¿verdad?, es un sistema apóstata, es un sistema más pagano que cristiano. Tiene el rótulo de cristianismo, hablan de Dios, hablan de Jesús, hablan del Espíritu, hablan de los santos, pero todas las prácticas no son las prácticas de la Iglesia Apostólica primitiva. Analicemos nosotros en el Nuevo Testamento a ver si los apóstoles hacían todas esas cosas. De ninguna manera. Y tampoco Dios los mandó a los hijos de Él a que persigan y maten a los que no quiera adorarle. Y ese sistema lo hizo el sistema romano. Ustedes saben muy bien. Toda persona medianamente instruida en historia, ni siquiera erudito en la misma, sabe que a través de la espada del verdugo, el cadalso, la hoguera, la Inquisición, ha matado más gente que todas las guerras juntas. Es terrible. Y entonces ella tuvo que tomar el poder civil para poder imponer sus dogmas de fe. Los reyes tenían que someterse a lo que decía el obispo de Roma. ¿Y qué va a ocurrir finalmente con los Estados Unidos? Dice que mandará, fíjense, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto lo vamos a estudiar en el próximo tema, porque lo que quiero ahora resaltar es cómo Estados Unidos tenía que quedar como la última superpotencia. Mis amigos, ustedes saben que cuando surgió la Francia revolucionaria y atea, que dio ese golpe de paso de muerte al sistema papal, lo hemos visto en los temas anteriores, ¿verdad? Cuando el general Napoleón Bonaparte envía al general Berthier, confisca las tierras del Vaticano, ¿verdad? Los llevan preso al Papa Pío VI, en ese entonces que reinaba, y después la Francia revolucionaria atea le vuelve a devolver las tierras a Italia, y recién en el 1929, don Benito Mussolini con el Papa Gaspari hacen las paces y le devuelven las tierras al Vaticano, y ahí comienza el Vaticano nuevamente a engrandecerse y mostrarle, por supuesto, una cara bonita al mundo, ya no con persecución, amoroso, besando la tierra, besando los pies de la gente. ¿Acaso Jesús nos mandó a besar la tierra o los pies para demostrar que somos humildes? No, lo que pasa es que el diablo va siempre a los extremos. Como antes persiguió y mató, ahora tiene que restaurarse para que todo lo aprecien, lo valoren, porque el plan que tiene terrible en esta hora con el nuevo orden mundial, unirlo a todo el mundo, negando la venida de Cristo en gloria y majestad, es algo tremendo. Y es Estados Unidos, los protestantes de Estados Unidos, que van a dominar de tal manera al gobierno civil para que éste imponga lo que está acá en la palabra de Dios. Pero mis amigos, veamos cómo surgió Estados Unidos como la última superpotencia. Ustedes saben que estas dos potencias que hay en la tierra, primeramente hablamos de la Rusia zarista, revolucionaria también, y Estados Unidos de Norteamérica. ¿Saben ustedes cómo surgieron estas dos potencias? Los dos personajes, fíjense, salieron de Francia. Uno para formar lo que fue la Rusia atea y otro para que fue el imperialismo yanqui. ¿Quiénes son estos personajes? Federico Engel, en el 1770-1831, todo lo real es racional y todo lo racional es real. Otra manera de decir pienso, luego existo. El Estado debe ser concebido por la justa razón, con justicia, sin explotación del hombre por el hombre, o sea, precursor del comunismo ateo. Este personaje salió de Francia y cuando estaba la Primera Guerra Mundial, allí en el 1917, ahí recién entonces surgió
¿verdad?, esta Rusia revolucionaria, ¿verdad?, con el sistema comunista. ¿Y quién fue el otro personaje? Jacob Rousseau, 1712-1778, precursor del capitalismo. O sea, estos dos personajes salieron de Francia y ahí se formaron las dos grandes potencias. ¿Y saben qué? La verdad es que Rusia era un obstáculo para que Estados Unidos quede como la última superpotencia. Miren, yo quiero mostrarle algo muy importante que está en los periódicos. Cuando surge Juan Pablo II en el poder, fíjense en cómo comienzan a unirse, ahí tienen un periódico, cómo la CIA ayudó al Papa a derribar el Imperio Soviético, la Santa Alianza de la Guerra Fría. Tremendo, se une Estados Unidos y el papado para derribar a la ex Unión Soviética. Y miren lo que dice Gorbachov. Dice, el presidente Ronald Reagan manda a la CIA a apoyar las ideas libertarias predicadas por Juan Pablo II. Más tarde, Gorbachov reconoció que la alianza entre los Estados Unidos y el Vaticano fue decisiva para la extinción de la Unión Soviética. Tenía que caer, se une. Cuando se estudia Daniel 11 también, ahí se puede ver cómo la profecía mostraba cómo iba a darse todo esto en la fase final. Entonces, ahora, Estados Unidos. Recuerden además que ¿quién le puso fin a la Segunda Guerra Mundial? Fueron los Estados Unidos. ¿Y con qué arma? Con las poderosas bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Amigo, eso no es defensa nacional, eso es destrucción del planeta. Cuando estudiemos el capítulo 7 de Daniel, que lo hemos dejado para después, del Apocalipsis, ahí vamos a ver cómo Dios detiene que no se desate una tercera guerra nuclear hasta que se termine la predicación del Evangelio en la tierra. Muy bien, entonces ahora ocurre un fenómeno. Resulta que Estados Unidos comienza a surgir y don Saddam Hussein, en las tierras de Irak, ahí donde estaban las ruinas de Babilonia, don Saddam Hussein se creía una reencarnación de Nabucodonosor. ¿Y sabe qué empezó a hacer él con Babilonia? Con las ruinas de Babilonia que están ahí. La palabra de Dios decía a través del profeta Isaías que nunca más iba a ser reedificada Babilonia. Miren, vamos a leer algunos pasajes que están en el capítulo 13 del libro de Isaías, el verso 20 y 21. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará ya tienda al árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán avestruces, allí saltarán las cabras salvajes, en sus palacios hollarán hienas y chacales, y en sus casas de deleite, cercana está para llegar su tiempo, y sus días no se alargarán. Amigo mío, en el 1800, cuando empezó la era arqueológica y fueron a investigar las ruinas de Babilonia, se daban cuenta que era tan terrible todo lo que había ahí, los animales que menciona acá la Biblia, inclusive los beduinos del desierto no querían llegar, se decían que es un lugar salvaje, un lugar maldito, y los pastores tampoco van a atender su ganado, sus ovejitas allí en ese lugar. Tremendo. Pero llega el año 1970 y don Saddam Hussein quiere reconstruir a Babilonia. Y mis amigos comienzan a gastar millones y millones. Vayan a YouTube y busquen ustedes todo lo que estaba haciendo don Saddam Hussein. Pero llega el año 1990. Miren ustedes, acá tengo una revista Visión también. Y en esta revista Visión, ustedes van a ver acá algo realmente tremendo. Fíjense, dice así en esta revista: nostalgia imperial del actual Irak, la lucha en niveles religioso e ideológico. Bagdad, Babilonia resurge de su ruina. El gobierno de Irak gasta decenas de millones de dólares en reconstruirla, mientras que los historiadores oficiales se insurgen contra la Biblia, o sea, se rebelan contra la Biblia, que representa como un tirano cruel a la reina Nabucodonosor. O sea, la Biblia dice que no, nosotros le vamos a demostrar que sí. ¿Saben qué? No había indicio de la guerra del Golfo Pérsico. A tal punto, miren, qué organismo estaban por apoyar para esa monumental reconstrucción. Dice Organismo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, podía prestar su servicio para esta gran obra de carácter histórico. ¿Pero qué pasó? En la ambición, Saddam Hussein invade Kuwait, un lugar que tenía mucho dinero, y como Estados Unidos controla en el Medio Oriente
ya hace 40, 50 años que se habla por el oro negro, o sea, el petróleo, porque allí está la mayor cantidad de condensación. Algunos creen que el petróleo, porque los geólogos, ¿verdad?, evolucionistas, expresan que millones de años para convertir el material orgánico en petróleo crudo. No, amigo, hombres honestos, científicos, honrados, tengo material de ellos, están demostrando que el petróleo se formó en menos de 5.000 años, dando credibilidad al diluvio universal. Por eso la mayor cantidad de petróleo está ahí en las tierras donde fueron las tierras bíblicas. Y entonces, mis amigos, fíjense en que Saddam Hussein invade Kuwait. Como Estados Unidos controla todo eso, rápido se aliaron con Francia, ¿verdad?, con Inglaterra, y entonces lanzaron la guerra contra Saddam Hussein. Y mis amigos, cuando estaban en la guerra, miren el mensaje que da Bush padre. Ustedes noten el detalle, está todo en periódico. Dice así: en el Golfo está en juego un nuevo orden mundial de paz. Miren, el nuevo orden mundial de paz aparece en su fuerza allí. ¿Y qué más dice? Lo que está en juego no es un pequeño país, es una gran idea, es un nuevo orden mundial donde las diversas naciones se unan en una causa común para lograr las aspiraciones sublimes de la humanidad, paz y seguridad. Y alguien dirá, pero ¿qué tiene de malo? ¿Acaso no queremos paz y seguridad? Amigo, Dios sabía que cuando aparezca este orden, no es posible que se logre eso, porque están negando la venida de Cristo y el mundo está envuelto en un conflicto. La maldad de los seres humanos es terrible. Solamente se dan la mano por la diplomacia en todas las reuniones que hay mundiales, pero por adentro están carcomidos por el odio y defendiendo sus intereses. La guerra prevalece en todos sus órdenes. ¿Saben qué? A los días siguientes aparece Japón también. Acá está en los artículos, en todos los periódicos del mundo salió esto. Yo estoy leyendo lo de acá de Bolivia, donde vivo. Y entonces dice, Japón desea asumir responsabilidades en el nuevo orden mundial. El nuevo orden al que aspiramos es un mundo de paz y seguridad. Las dos palabritas de nuevo. Y alguien dirá, pero a ver, amigo, para terminar esta parte, para ver cómo Estados Unidos quedó como la última superpotencia allí en la guerra de Golfo Pérsico. ¿Qué dice la Biblia cuando aparezca este orden? El apóstol Pablo está escribiendo a los tesalonicenses acerca de la segunda venida de Cristo en gloria, cómo va a ser. En el capítulo 4, como había muchas muertes en esa época, los cristianos se los perseguía, primero fueron los judíos, después fue la Roma imperial, y entonces había muchas muertes en las casas de los hijos de Dios, y Pablo, para consolarlo, les dice desde el versículo 13, en el capítulo 4, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos. Pablo está hablando como si él estuviera en la hora esa, ¿verdad? Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es uno de los pasajes bíblicos hermosos que habla justamente de la segunda venida de Cristo en gloria. Y se ve que los tesalonicenses le preguntan a Pablo, ¿y cómo será esto y cuándo será? Miren lo que Pablo responde en el capítulo 5. Por tanto, alentaos los unos al otro con estas palabras, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. ¿Qué les parece? Que cuando llegue ese orden mundial de paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción como los dolores de la mujer encinta, los dolores finales, los dolores de parto. Amigo, estamos en los umbrales de la eternidad. Pero ¿qué nos advierte la palabra de Dios también? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿A quién va a sorprender Cristo como ladrón? A los que no están preparados, a los que ignoran todas estas verdades, a los que creen que este mundo se va a arreglar con la buena voluntad humana. No, Señor. ¿Acaso Jesús no ascendió en gloria y prometió volver? ¿O es mentira lo que dijo Jesús?
Amigos queridos, cuando Jesús resucita de los muertos, ¿te has puesto a pensar lo que eso significa? Resurrección. Y Él dice, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Mis amigos queridos, ¿cómo podemos negarnos a ver toda esta gloriosa verdad? Y sigue diciendo, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amigos queridos, con esto hemos terminado de ver acá, por un lado, el perfil ya profético, el cuarto, como Estados Unidos tenía que dar como la última superpotencia. Y en el próximo tema vamos a ver todo eso que Él va a ordenar, que se adore a la bestia y muestra 3 perfiles para que nadie ignore a la bestia, porque la bestia mandará, dice, el que tenga el nombre, el número o la marca de la bestia. Así que en el próximo estudio vamos a ver todos estos detalles. Amigo, que Dios te bendiga y te prepares y alistes para el retorno de Jesús, porque estamos en los umbrales de la misma eternidad. Amén.